Bienvenidos a la clase de habilidades organizacionales. Hoy les vamos a hablar sobre tres temas: qué es la organización, la estructura organizacional y el individuo y la organización. Yo te puedo decir qué es organización. La organización tiene dos definiciones. La primera es toda aquella institución o grupo funcional. Se hace una empresa, una escuela o un hospital, etcétera. La segunda definición se da del proceso de organizar, que es la forma en que se asigna el trabajo entre los miembros de una empresa o grupo, de modo que se logren las metas. Importancia de la organización. Es de carácter continuo, jamás se puede decir que ha terminado, dado que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios constantes. También es un medio a través del cual se establece la mejor manera para lograr los objetivos de una empresa o institución. Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, así minimizando costos e incrementando la producción. Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar las funciones y responsabilidades de cada empleado o departamento. Bien, principios de la organización son del objetivo, especialización, jerarquía, continuidad, coordinación, paridad de autoridad y responsabilidad y unidad de mando. Del objetivo, toda y cada una de las actividades establecidas en la organización deben relacionarse con los objetivos y propósitos de la empresa. Especialización. El trabajo de una persona debe limitarse hasta donde sea posible a la ejecución de una sola actividad, ya que debido que mientras más específico y menor campo de acción tenga el individuo, mayor será su eficiencia y destreza en la acción que haga. Jerarquía. Es necesario establecer centros de autoridad de los que emane la comunicación necesaria para lograr los planes en los cuales la autoridad y responsabilidad fluyan del nivel más alto ejecutivamente hablando hasta el nivel más bajo. Continuidad. Una vez que se ha establecido la estructura organizacional, requiere mantenerse, mejorarse y ajustarse a las condiciones del medio ambiente. Coordinación. Las unidades de organización siempre deberán mantenerse el equilibrio. Se hace mercadotecnia, finanzas, producción, recursos humanos. Paridad de autoridad y responsabilidad. A cada cargo de responsabilidad conferido debe corresponder el cargo de autoridad necesario para cumplir dicha responsabilidad. Por ejemplo, no vas a poner al de limpieza a ser el gerente general. Por decir. Y por último, unidad de mando. Al determinar un centro de autoridad y decisión para cada función, debe asignarse un solo jefe y que los subordinados no deberán de reportarse más que a un solo jefe. Yo te voy a hablar sobre las 5 etapas de la organización. La primera es división de trabajo, que como su nombre lo dice, aquí se va a hacer una división de las actividades que se van a realizar, pero esta división debe ser con eficiencia y precisión. La segunda es descripción de funciones. Aquí se va a hacer una clasificación de las actividades indispensables que debe realizar cada persona. Después, en la parte número 3 está la departamentalización, que aquí se va a hacer una agrupación de funciones y actividades para asignarlas a cierta área. Y además se van a asignar también una cierta autoridad, que lo vemos expresado en la etapa número 4, en la jerarquización, en donde se van a organizar esos centros de autoridad por rango. Y por último está la etapa de coordinación, que esta etapa pues es la parte final y es donde se van a sincronizar todos los esfuerzos de las áreas, de los centros de autoridades para la consecución de los objetivos que se planteen. Y tú dirás, después de esto, ¿cómo lo organizo? Bueno, pues para esto existen los organigramas, que son la representación gráfica de la estructura de la organización, y existen una clasificación, se dividen por su objeto, o por su área, o por su contenido. En los que son por su objeto están los estructurales y funcionales. Los estructurales muestran la estructura administrativa de la empresa, y los funcionales, además de eso, muestran las funciones que realizan, las principales. La segunda, que es por su área, hay generales y departamentales. Las generales, pues como su nombre lo dice, es algo general. Y las departamentales, pues se representan más los departamentos. Y la última división, por su contenido, están los esquemáticos y analíticos. En los esquemáticos solo contienen los órganos principales, así como un pequeño resumen
que lo puede ver el público, y los analíticos un poco más detallados y complejos y son para uso dentro de la misma organización. Formas de representar el organigrama. El vertical, cada puesto subordinado a otro se representa por cuadros de un nivel inferior, ligado por líneas, que representan la comunicación de responsabilidad y autoridad. Son las gráficas más usadas, fácilmente comprensibles, ya que indican en forma objetiva la jerarquía. El horizontal, el nivel máximo jerárquico se representa a la izquierda, los demás niveles jerárquicos van hacia la derecha, siguiendo la forma normal que acostumbramos a leer. El mixto, esta gráfica es la combinación entre el horizontal y el vertical. Su utilidad es por razones de espacio, es más compacto. El circular está formado por un cuadro central que representa la autoridad máxima en la empresa, a cuyo alrededor se trazan círculos, cada uno constituye un nivel jerárquico y se colocan en ellos los puestos de jefatura inmediatos. El escalar consiste en señalar con diferentes sangrías en el margen izquierdo los diferentes niveles jerárquicos. La estructura organizacional consiste en organizar una empresa, entidad o institución, que consiste en dotarla de todos los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades y cumplimiento adecuado de sus funciones para lograr los objetivos propuestos. La organización, para el cumplimiento de sus actividades, cuenta con recursos como los humanos, materiales, económicos, tecnológicos, y para que la administración de estos recursos sea eficiente, existen instrumentos o directrices que permiten apoyar la atención o realización de tareas diarias, las cuales se constituyen en elementos eficientes de comunicación, coordinación, dirección y evaluación administrativa. Principios de la estructura organizacional. Actualmente existe un conjunto de principios fundamentales que se consideran como principales directrices para el establecimiento de una óptima y correcta organización. En estos momentos les voy a decir 7. El número 1 es: toda organización debe establecer bajo un objetivo definido. Número 2, la responsabilidad debe ir acompañado de autoridad. Número 3, la delegación de la autoridad debe ser descendente. Número 4, la división de trabajo debe ser adecuada. Número 5, cada subordinado debe responder a un solo jefe. Número 6, la organización debe tener la estructura por demás sencilla. Número 7, ningún jefe debe invadir el área de otro jefe. Bueno, también existen diseños de organizaciones. Los más comunes son el simple, el producto mercado o el matricial. El simple consiste en que, pues, es poca formalización, siempre hay uno totalmente a cargo y son pocas personas las que hay en el diseño. El de producto mercado es la más común en las empresas grandes. Llega el momento en el que hay tantos artículos y personas que organizarse de manera simple es difícil. Así que cada uno de los departamentos se organiza de manera semiautónoma. Esto es, cada quien por su cuenta. Esto puede organizarse de manera en base al producto, ya sea por productos semejantes o puede ser por región. Normalmente este se aplica cuando se necesita tener cerca la materia prima. También puede ser por cliente, puede que se vea más venta en una clase de personas. La estructura matricial combina la funcional con la del producto y mercado, es decir, que los empleados se hallan en una autoridad dual. Bueno, compañeros, para saber qué es organización e individuo, necesitamos saber algunos conceptos como lo son cómo organizar una empresa. Bueno, esto consiste en dotarla de todos los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades para llegar a los objetivos propuestos. Existen herramientas como esquemas para mantener en orden los procesos. Comportamiento organizacional es el área en el que estudia el impacto que individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, porque así podemos saber cómo se aplican estos conocimientos que probablemente sean a la mejora de la eficiencia de estas empresas. Personas son la parte interna de esta organización, que éstas pueden ser distribuidas por individuos o grupos. Algo a tomar en cuenta es que las organizaciones sirven a las personas y no a las organizaciones. Estructura. La estructura es la que mantiene las relaciones oficiales de las personas dentro de la organización. Por ejemplo, si una persona es un jefe, puede, en la estructura jerárquica, está por encima de otras personas. En una organización, pues hay diferentes trabajos para hacer diferentes actividades. Por algo hay gerentes y empleados. Hablamos de tecnología en el individuo y la organización como la que proporciona los recursos con los que trabajan las personas, lo cual influye en su tarea a desempeñar. Medios se entiende como un área de trabajo
y esta área debe ser tomada en cuenta cuando se estudia el comportamiento humano en las organizaciones. El individuo tiene una serie de necesidades que desea satisfacer, pero no todas las personas satisfacen de igual modo sus necesidades, debido a que cada individuo tiene una carga emocional y vivencias diferentes. Al igual que un iceberg, el CEO tiene una parte visible pequeña y una porción oculta mucho más grande. Lo más notorio dentro de una organización son sus estrategias, objetivos, políticas y procedimientos, estructura, tecnología, relaciones de autoridad flexibles y cadenas de mando, ya que todo esto influye en la manera de trabajar de los empleados. Existen variables a nivel individual, las cuales indican que la gente entra a las organizaciones con determinadas características que influyen en su comportamiento en el trabajo, ya sea que tengan poca experiencia o mucha experiencia laboral. También influye su edad, sexo y estado civil y las características de la personalidad, como son valores y actitudes. Otra variable son los niveles básicos de habilidad, como la percepción, toma de decisiones individual, capacidad de aprendizaje y la motivación de cada individuo. A nivel de grupo también existen algunas variables, como el comportamiento que tiene la gente cuando está en grupo, a diferencia de su comportamiento cuando está sola. También el comportamiento grupal incluye normas, roles, formación de equipos, liderazgo y conflicto. Las variables a nivel del sistema organizacional tienen un impacto sobre el individuo y el grupo. Estas son el diseño de organización, tecnología, los procesos de trabajo, las políticas y las prácticas de recursos humanos, como los procesos de selección, programas de capacitación y evaluación de desempeño. En la conducta individual, el individuo se incorpora a las organizaciones llevando consigo sus habilidades, destrezas, valores, percepciones, actitudes, motivaciones, expectativas y metas, así como también su temperamento y personalidad. Por otra parte, sus actitudes, inteligencia, conocimientos y competencias, las cuales pueden ser congruentes con los objetivos de la organización o también puede que no. Y no se te olvide algo más como el subsistema instintivo, que está compuesto por las necesidades fisiológicas o primarias del individuo, que sería el hambre, la sed, respiración, sueño, etcétera, que eso te sirve para que el individuo pueda elaborar con comodidad y seguridad. Otro de los subsistemas, que es el volitivo y motivacional, son todas aquellas motivaciones secundarias o sociales, que sería el poder, estatus, reconocimiento, quiero un carro, etcétera, etcétera, pues en general, pues. Otro de los subsistemas, que es el subsistema cognitivo, que es el conjunto de las habilidades, que es la inteligencia, la creatividad, las formas de razonamiento rápido, la habilidad de razonar, de tomar decisiones, etcétera. Otro de los subsistemas es el emotivo, que es el emotivo consiste en las emociones, los sentimientos que expresa diariamente en el trabajo con sus compañeros, etcétera. Otro de los subsistemas es el conotativo, que esto está mediante los gestos, palabras, actos, actividades laborales, que la manifiesta de manera diaria y permanente en el ejercicio de los roles, tareas y funciones. Actitudes son declaraciones favorables o desfavorables que reflejan cómo se siente un individuo con relación a algo. Percepción es la forma de ver e interpretar las cosas, por ejemplo, objetos, símbolos y personas. Ahora te voy a hablar sobre otros conceptos. Uno de ellos es la personalidad. La personalidad son tendencias y temperamentos que formamos nosotros, ya sea o por herencia o por factores sociales, y es algo que nos hace únicos a cada persona. También te voy a hablar sobre el aprendizaje, que este es un proceso mediante el cual nosotros adquirimos un cambio que puede ser bueno o malo. Y por último, te voy a hablar sobre la relación individuo-organización. Como lo sabes, las organizaciones son un conjunto de individuos. Y los individuos, como te acabo de hablar en la personalidad, pues son únicos. Tienen ciertas actitudes, su personalidad los hace ser diferentes a los demás. Algunos prefieren autonomía y otros les gustan mucho los retos. Y es por esto que es necesario ver todas sus cualidades y cómo se podrían desempeñar dentro de la organización o realizando ciertas tareas. A esto se refiere, y también cómo se podría desenvolver con sus demás compañeros. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que esta información les haya servido mucho y nos vemos. Hasta luego.